Estoy esperando que se una. Momento, esperen. Estoy aprovechando a hacerme un café. Estamos esperando, ¿no es cierto? Ya le escribí, necesito que ingrese. Porque ese es el protocolo. Tiene que ingresar. Hola a todos, ¿cómo están? Acuarela.c García, ¿cómo está? Gusto de saludarte. Bienvenida. Muchas gracias por participar también, ¿no es cierto? A todas las personas que han estado participando con nosotros, que han escrito, que se han quedado pendientes, ¿no es cierto? Y han estado acá con la entrevistada. No, aún no se conecta. Estoy esperando que se conecte. Estoy esperando. No pierdan la... Ahí está, ahí se unió. Ya, ahí sí. Perfecto, ahí sí. Ya, ahí sí. Ya le envié ya, solamente tiene que aceptar la invitación. Ahora sí. Ahí sí. Ahora Ya, sí. Ahora sí. macanudo. Disculpe, Ya, disculpe bueno, la molestia. no, sí, no importa. Acá está entonces una época en la cual yo me dediqué a las montañas. Ok, ok. Estábamos en el norte y dibujé y pinté toda la sombra de las montañas. ¿Se pudo apreciar algo o no? Sí, se ve sin problema. Se ve. Se ve bien. Bueno, eso es bastante sintético también. Me encantó esa época. Es del año 2003. Norte soleado, dice. Después, ¿Eso fue acá en Chile? en el norte chileno, sí, sí. Perfecto, Nosotros muy bien. siempre hemos vivido mucho los paisajes chilenos. En general, a mí me gusta, lo que más me gusta son los paisajes y las flores. A esa conclusión he llegado. Acá vienen unos árboles. Maravilloso. Esto es uno de los perales que se han secado en la época de la gran sequía en Caleu. Nosotros vamos generalmente a una parte que es como podría decir, una parte de Caleu, queda en la cordillera de la costa. Y esa ha sufrido lamentablemente grandes sequías. Acá se ve claramente que lo más importante, que es este peral, está adelante y atrás hay una insinuación del paisaje, ¿verdad? Sí. Listo. Ahora, lo otro son las flores y acá hay varias cosas de flores, algunas de ellas han salido en Instagram ya, algunos la van a reconocer, estos son los clarines. Acá se puede ver como cada flor tiene una, ¿cómo podría explicar eso? Una, una intensidad diferente, una intensidad diferente. Es un florero de vidrio y adentro se le ven los tallitos y después vienen las flores, pero la gracia de esta acuarela es que vibra por la calidad de las coloraciones que hay dentro del ramo de clarines, ¿no? Y al fondo, los fondos no son nada, no se ve nada casi, son nada más que nubes de color suave, para dejar esto como primer plano. Después hice una serie de camelias que van a ver acá. Esas capas de colores que les vi, como Sí, en las las hojas, flores, sí, las hojas, sí, sí. eh, la pasó, espero que se secara por completo y después la volví a pasar con otro trazo encima, sí. Algunos sí y algunos no. Y eso está mucho en la observación. Si uno ve el ramo, va a darse cuenta que algunas flores están más atrás que otras. Entonces, Sí. esas tienen que tener más agua, más humedad que las que están más adelante. Si uno ha pintado muchas,
al mismo tiempo puede repasar las que están más adelante después, o sea, más tarde, ya cuando se ha secado, porque entonces estas llegan más al que contempla la flor, ¿verdad? Y eso Ok. produce la leve vibración. Eso vale Sí. también para las hojas de un árbol. Si uno pinta un árbol, ¿qué hace que las hojas se mueven? Es ese sistema, que algunas están borrosas y otras están medio borrosas y otras están más amarillentas y algunas más secas y otras más verdosas y otras más oscuras, y eso hace que se produce una especie de vibración dentro del cuadro. Eso es Y lo cada, fascinante de la acuarela. sí, y cada cambio de color es, bueno, en ese caso, en las hojas, ¿no es cierto? Cada cambio que va teniendo es una humedad distinta. Sí, sí, no necesariamente tiene que ser distinta, pero también el color cambia. Uno, lógicamente, uno va entintando más una cosa que la otra, poniéndole un poco más de color verde azulado, otras van a ser más verde cafezosas, depende de lo que está haciendo uno. Y eso el pintor cada vez lo va haciendo de una manera diferente. Yo creo que uno no tiene una rigidez total para pintar, yo por lo menos no. Acá Ok. hay una camelia Sí, que hay un y bodegón. está pintada en una especie de serie, porque yo nunca me puse contenta con lo que había logrado. Entonces, les voy a mostrar la serie. La otra, por ejemplo, esta, Ok, bien. tiene el fondo mucho menos certero y la flor más intensa. La flor tiene muchos detalles de los pétalos, ¿ve? Algunos están arrugados, otros están más lisos. Y al último pinté una que es casi ya llega a ser una foto, por lo exacto que es el Wow, jarrón. ese está bueno. Y O sea, lo otro igual, evidente. no, lo que pasa es que lo interesante sería presentarlos todos juntos, porque ahí uno ve el trabajo. Las hojas también son muy distintas entre sí, algunas están más oscuras, otras más brillosas, ¿verdad? Eso. El trabajo del Bueno, reflejo del bodegón está... acá también hay una planta que viene de Australia y que seguramente es originaria del África, que se llama protea. Una de esas enormes y casi carnosas, se podría decir, flores que en este momento aparecen de repente en el comercio. Es una planta casi de cera, podría decir. No parece real, es un poquito artificiosa, sí, pero lo interesante es poder pintarla. Claro. Mi estimada, me gustaría que me diera su impresión de los materiales. Con el Eh, mayor agrado. Según para usted, el material o la textura, ya sea de la acuarela, ¿Sí? que tenga que ser como tanto, etcétera, etcétera, versus otra Sí. que sea mucho más económica, el pelo sintético versus pelo natural, ¿cuál es su impresión? Mi ¿Equivale? impresión, mi impresión es que no hay que escatimar gastos si se trata de material, porque los pinceles caros son mucho más duraderos. Muchas veces los pinceles baratos se desarman y sueltan el pelo y eso es un desastre. Hay que ir con una pinza al lado para sacarlo, porque si no queda la marca definitiva. En cuanto a la diferencia entre sintético y de camello, de marta, de conejo, de cabra, cada una tiene sus características. Algunas, por ejemplo, las de cabra son más tiesas, los pelos, y entonces se logra otro tipo de cosas. Yo no podía definir qué es lo que más me atrae. Tengo muchísimos pinceles y los uso un poquito, ¿cómo podría decir? A la deriva, no tan, claro que los más grandes los uso, por ejemplo, para mojar el papel,
Los más Claro, claro. chatos, sí. Eh, los, los, eh, los chatos, a mí me gusta usarlos, por ejemplo, para pintar de una superficie que es plana, por ejemplo, una columna de ¿Sí? madera o algo así. Entonces es muy práctico usar de una con la pintura ya puesta en el pincel, con una raya, el total. Y acá quiero decir una cosa que me enseñó Alejandra Bendel, una excelente profesora que es profesora de la Universidad Católica, con la cual también tomé curso de acuarela. Alejandra me insistió en cómo pintar con la acuarela una flor. Y me decía, ¿cuántas entradas tienes tú? Y yo le dije, ¿pero qué son las entradas? Me dijo, mira, cuando tú apoyas el pincel en en una hoja o en una flor, en un pétalo, Ok. trata de no levantar el pincel, de pintar de una sobre el papel toda la hoja y no salirse de ahí. Y eso lo encontré notable porque es como la pintura japonesa, sale de Claro. ahí, ¿verdad? Y eso no es tan fácil escuchárselo a otros profesores. Es la única profesora que me ha enseñado ese tipo de uso del pincel, de una. A lo mejor le sirve a usted para hacer un esquema de hojas en Sin una problema. planta. Sí, pues. Bien, entonces hay algunos pinceles que son rectos y chatos, otros que son en diagonal, cortados en diagonal. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Por ejemplo, ese que termina en punta cuando está mojado, ¿Ya? es ¿Ok? una punta muy, muy delgadita, ¿verdad? Ay, sí, 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 sí. Me Bueno, parece que tengo un para acá de muestra, pero pero ese no es tan práctico para la parte, como decía yo recién, ese, claro. Ese debe ser, ese es ¿de qué marca es ese? no, no, este es un AMI. Ya, Es un AMI me lo compré porque lo encontré por ahí tirado y dije, oh, ya, espectacular. súper, Sí, o sea, bueno, es que es muy sí, liviano y estéticamente me gustó, lo encontré súper bonito me encanta, y pinta bien, seguramente. y para quebrarme también, sí. Sí, de hecho es más por eso. Bueno, y uno toma el pincel más gordo para trabajos más grandes también, eso es como lógico, y el pincel más chiquitito. Ahora, el pincel muy finito también tiene gracia. Por ejemplo, cuando uno tiene que, y mucho más finito que ese, mucho más finito, que tenga casi como 3 o 4 pelitos nomás. Por ejemplo, es importante las venas de una flor, cuando uno tiene que pasarle el pincel bien livianito y hacer de una la vena de una flor, ese pincel es ideal, pero ese es como para retocar, Y eso ¿verdad? hay que hacerlo con una mano, de un pulso. De un pulso, de un pulso. Bueno, eso uno lo puede probar. Todo lo del pulso es cosa de probar, ejercitar, y si uno no es muy diestro en esa parte, lo que nos enseñó la maestra Lea Kleiner es usar una regla, pero eh, no sobre el papel la regla, con el pincel al lado, sino levantar la regla para hacer una línea horizontal, por ejemplo, del mar, ¿verdad? Y ¿Ok? después Sí. apoyar el pincel ahí, pero la parte de arriba del pincel. Ya, ya. Entonces, Es como una pilla. ocurre, claro, entonces ocurre una cosa mucho más natural que si uno lo pone ahí y sale una cosa dura que no es real porque siempre hay un Sí, cierto sí. oleaje y los horizontes en general no son intermitentes para el ojo, sino que es bueno separar un pedacito del otro, pero es muy importante que sean todos horizontales porque si no se cae, ¿verdad? Es muy importante esa parte. Bueno, con respecto de los colores, yo este año recién vengo a conocer el de David Smith,
que me gustó mucho por la fluorescencia de ciertas, de ciertos colores. Por ejemplo, para hacer una caída de sol, ¿verdad? En el mar, esos rojos, esos que encandilan prácticamente. Esos nadie como esa marca es capaz de darla, porque es una marca extraordinariamente luminosa. Tiene otras gracias que son estos, y les voy a mostrar al tiro un ejemplo. Un paisaje de atardecer en un humedal, acá lo ve, ¿ve? No, está Atardecer. increíble. Bueno, ¿qué se nota en la parte de adelante y la parte de atrás? ¿Qué se ve? Se ve que no es negro esto. Esto es el famoso Moon Glow. ¿Se acuerdan de Nico López que nos enseñó eso? Nico López me Sí. enseñó a mí a usar el Moon Glow. El Moon Glow tiene la gracia de que tiene colores violáceos, azulados, acá más cerca se ve mejor todavía, ¿ves? Eh, Tiene distintas tonalidades dentro de su oscuridad. Sí, pues, yo pensé, o sea, creí malmente que él trabajaba solamente de una manera acromática. Y no, él tiene una variedad de Sí, colores sí, entre sí que se mezclan sí, y bueno, hay que tener ya un ojo mucho más entrenado y todo. Ese fue el error en el cual yo cometí. Y como bastante azulejos también, sí, como sí, morado, sí, entre un morado con azul, le da sí, un tono muy oscuro, muy lindo. Lo sí, encontré espectacular. Mire, Cecilia Becerra, ¿no es cierto? Que ya, dice, esta práctica en sí mismo ya es una clase, no, a ver, esta plática, esta conversación sí. en sí misma ya es una clase de acuarela con una grande maestra. Ah, qué amoroso. Eso era mi idea también, porque la entrevista sola encontré, ya habíamos tenido tantas entrevistas, pero yo pienso que uno puede entregar algo también. Y por eso insisto, y usted me está dando también la pauta de lo mismo. Por ejemplo, los colores. Yo no soy partidaria del Van Gogh, por ejemplo. La marca Van Gogh a mí no me gusta. Es pastosa, es una cosa densa. A mí me gusta mucho más, por ejemplo, Schminke. Me encanta. ¿Ya? ¿Ya? Schminke es una marca alemana que tiene ahora de todo, también tiene este tipo de cosas como el Moon Glow, pero en distintas tonalidades y no las tengo experimentadas todas por cosa de precio, pero con el tiempo las vamos a hacer todas. Pero la Yo uso el pedeo, imagínese, yo uso el pedeo. lo transparente del schmink es maravilloso, es muy transparente. Así que yo estoy encantada con él y casi fundamentalmente pinto con schminke, sí. ¿Qué otra cosa? Ah, tengo algunas cosas que todavía me gustaría mostrar, como Ok, son perfecto. Que me van quedando dos preguntas, pero vamos con usted primero. enseguida algunas flores que las hemos hecho en grande durante la pandemia. Acá yo estoy usando una flor chiquita que es chilena y que está en el campito donde estamos nosotros y ¿Ok? agrandada. O sea, esto es llevado ya al tamaño, pero exagerado, porque se ve que esta es una pequeña flor, pero agrandada máximamente. Después, esta flor también, pero es cultivada porque yo como cultivo muchas flores, es una flor que cultivo en mi jardín. La quiero mostrar, ¿por qué? Porque se nota bien la diferencia entre lo que es el bosque alrededor y el pétalo que tiene ese tierno rosa eh, dentro de sí y está en la parte adelante, incluso los estambres que se notan ahí. ¿Se Sí. nota esto? Sí se ve.
Después hay un florero todavía que les quería mostrar de alstroemerias. Sí, tengo una duda técnica. Ejemplo, en esa parte, en las Ya, partes en las que, por ejemplo, en las líneas que son mucho más secas, sí. eh, le pasa el pincel, me refiero, húmedo, ¿no es cierto? Pero con la hoja seca y después en la otra parte que se ve, sí, ahí, por ejemplo. Y después en la otra parte, en los lados que se ve en la acuarela ya mucho más libre, ahí moja. Pero no es eh, seco, no, los estambres tampoco están sobre seco, seco. No, también tienen un cierto grado de humedad. Pero esto que son los pétalos, bastante ya, agua. ¿Por qué? Porque entonces aprovecho la fluidez de la gota del color para moverlo y tirarlo para el lado donde más me conviene. Porque ok, con eso le doy el volumen, claro. ok, Ya. ya, Después lo vi. está esto, que es un grupo de alstroemerias Oye, que está lindo el color, está hermoso. y el frasco también, el El, vidrio, que a mí el siempre me vidrio. fascina la transparencia en todo sentido, tanto de la misma coloración como de los elementos que funcionan. Pero también me gusta mucho usar de repente cosas sin, ¿cómo podría decir? De una. O sea, el pincel se carga y se pinta de una. Y esto ya es como más sobre seco, más esquemático y con un fondo oscuro. El fondo está oscuro para denotar Una, la diferencia entre lo que es la flor y lo que es el fondo. Y después algunos eh, paisajes que hice ahora último, cuando fuimos al norte a ver el desierto florido. Me encantó hacer los paisajes. Estas ya son obras más grandes. Y como último, un atardecer del valle, donde se ve el color intenso del atardecer y las sombras que se proyectan del sol que se oculta. maravilloso. Acá. Bueno, eso es lo que tengo. ¿Qué preguntas nos quedarían? Porque usted me dijo que había algunas de técnica. Eh, Más que técnica, una es su visión y la otra un consejo, ya para finalizar. ¿Cómo no? Eh, ¿Cuál es la visión del arte que usted tiene en su entorno, ya sea en su comuna, su ciudad? ¿La ve que se viene acercando mucho más grande como una ola o como el mar en seco que ya empieza como a retroceder y cada vez hay menos artistas quizá o menos personas que se están atreviendo a este camino? ¿Cómo lo ve usted? No, yo lo veo como una ola. Yo creo que lo que hace falta en este momento, y ya se nota, sencillamente partiendo de nuestro enorme grupo de acuarelistas, es Como la 80, necesidad, más de 80 ya lo pasamos. imagínate, es enorme. Y no solo eso, hay millones más que están, porque la gente lo que necesita es hablarse uno al otro. Uno tiene que poder expresarse. En la época actual es tan difícil la comunicación que la comunicación tiene que poder llevarse a cabo a todo chancho, en como sea. Entonces el arte, qué mejor. El arte nos reúne, el arte nos hace amigos. Es como la jardinería. Yo que soy paisajista y soy acuarelista, encuentro que las dos cosas tienen algo muy en común. Una cosa es la comunicación y es esa generosidad de poder entregar, por ejemplo, una patilla. Yo tengo tremenda colección de plantas, pero son todas hechas de patilla, de personas que he conocido a través del tiempo. Cada una tiene su historia, cada una tiene su leyenda, el recuerdo. Y lo mismo me pasa con mis alumnos, a los cuales he entregado una papita de esto, una papita del otro, para de repente alguien me manda una flor y me dice, mira cómo están en flor las papitas que tú me regalaste hace un par de años atrás.
Y eso me alegra, y eso pasa con el arte también. Con el arte pasa exactamente lo mismo. Lo que usted hace, yo lo celebro, pero a fondo, a fondo. Es la mejor manera de lograr que la gente se junte, que cada uno está aislado. Y eso es triste. Vamos a tener que hacer más reuniones, más juntar a la gente para poder hablar de cosas que sean valiosas, no de cosas que son pasajeras, sino de cosas que tienen un valor muy duradero, de experiencias de uno, de experiencias del otro, de visiones de uno, de visiones del otro. Yo encuentro que eso es formidable. Y para finalizar, ¿cuál sería un consejo que usted le podría dar a las nuevas generaciones que quisieran dedicarse al arte? Yo pienso que lo mejor es dedicarse. Parece una redundancia, ¿verdad? La pregunta con la respuesta. No hay cosa como agarrar un lápiz, cualquier papel sirve para ponerse a dibujar, a pintar después o a usar un pincel con un papel, no importa qué grosor, ni qué barato, ni qué caro. Incluso uno puede pintar con té, con café, con cualquier cosa, lo que esté a mano, lo que esté a mano. Y hacerlo y mostrarlo y comunicarlo y mirar todo lo que hay alrededor, porque la única manera de enriquecerse es con la naturaleza, que está lleno de belleza, lleno, lleno, por todas partes. Uno ve una cosa, cualquier cosa, y ya ve la belleza, y la belleza es una cosa muy sublime. Yo creo que deberíamos de usar la belleza como punto focal para nuestras vidas. Hay Eso una, sería. hay una frase que estaba escuchando el otro día, en la cual llega y le dice, tú con tu celular te inventas tantos juegos, algo así más o menos como que le dice. Llega y le dice, tú crees que con tus zapatillas de último modelo te ves súper bien, que con tu carro vas a poder ganarle a la vida, pero no te das cuenta que está los aves en el cielo, están los Es, en el mar, ¿no es cierto? En el campo están las flores, el aire, está toda esa esencia y al final llega y dice, y el soberbio creyó sí. inventar entretenimientos mejores que la naturaleza. Lo Sí, encontré, genial, pero genial, una genial. maravilla lo que le dijo. Maravilloso, Mi estimada, maravilloso. sí, estamos llegando al final. Bueno, nos pasamos por media hora, no más o menos como por 40 minutos, pero eso Fabuloso. no importa a todas las personas que están viendo, ¿no es cierto? Los dos links, los dos videos, los voy a bajar en un rato más, ¿no es cierto? Bueno, eso ya van a estar acá en mi Instagram. Cada vez que lo vean, este video y el otro, cada vez que usted lo vea, le va a dar un día más de vida y una esperanza más a la humanidad. Qué Es bien. espectacular, de verdad. Yo me voy maravillado. Por favor, sus palabras de agradecimiento finales para las personas que no estuvieron viendo. Muchísimas gracias a todos los que han podido y venir hoy porque es un día especial, complicado, porque mucha gente ha salido de su casa y se ha ido lejos. Entonces, no creo que pueda haber esta, pero para mañana pasado o cuando sea, se pueden hacer el huequito para ver esto. Y yo encuentro que Milton es un entrevistador formidable, como no lo he visto otro. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Yo me voy feliz, en serio, feliz, feliz, feliz. Bueno, después, ¿no es cierto? Este video, bueno, no solamente acá en Instagram, sino que va a estar también bueno, en las redes sociales. Yo le voy a enviar el link cuando lo suba a mi página de YouTube. Eso, eso. Sí, así que para que después lo pueda tirar y lo pueda lanzar, ¿no es cierto?, para todas sus amistades. Voy a leer los últimos Fantástico. comentarios. El link, me lo han pedido, sí. Sí, voy a leer los últimos comentarios, ¿no es cierto?, en la cual llegan, Ah, bueno, ya. felicidades, Bets Hortzley. Sí, amiga y colega del curso de el de Gracias por esta Akiana. maravillosa, gracias por esta maravillosa conversación. Martínez, ¿no es cierto? Watercolor, maravillosa entrevista. Saludos, Milton, Milton. Juan Eh, Carlos. sí.
Acuarela.c García, su amiga, ¿no es cierto? Gracias, felicitaciones a los dos, inspiración y amor al arte. Y después, ¿no es cierto? Para finalizar, muchísimas gracias, fue una charla realmente extraordinaria. Opino exactamente lo mismo. Va a estar esta entrevista acá y bueno, en un par de minutos yo le envío el link a ustedes. Mañana, si gusta, nos podemos comunicar, podemos seguir hablando por interno porque quedé maravillado, quiero saber muchas cosas más. Todo. Todo. Así que bueno, ahí vamos a conversar, ¿le parece? Ya me parece fabuloso. Un abrazo, que esté muy bien, le quiero muchísimo. Ha sido un placer. Igualmente, realmente ha sido un placer. Chao, chao. Chao.